Si alguien es libre, ¿por qué no viviría como si lo fuera? Suena obvio, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esta idea. Veremos cómo una paradoja, una bastante sorprendente de la historia de Estados Unidos, nos sirve de espejo. Gracias al análisis de Charles Swindoll, vamos a usarla para entender algo mucho más profundo, nuestra propia libertad espiritual. A ver, empecemos con un hecho histórico que, la verdad, es bastante desconcertante. Pensemos en esto. Termina la guerra civil en Estados Unidos y legalmente se abole la esclavitud. Pero, ¿qué pasó en la realidad? Pues que una gran mayoría de las personas que habían sido liberadas, sobre todo en el sur, simplemente siguieron viviendo como si nada, como si todavía fueran esclavos. Y el autor, Swindoll, lo llama por su nombre, una tragedia profunda. Y es que, si lo pensamos bien, es increíble. Hubo una guerra sangrienta, un presidente fue asesinado, se cambió la Constitución. Y a pesar de todo eso, muchísimos eligieron quedarse en la servidumbre que ya conocían en lugar de arriesgarse a una libertad que no entendían. Es tremendo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a desglosar todo esto? Bueno, aquí está nuestro mapa del camino. Vamos a ver cómo este enigma histórico nos lleva a una aplicación espiritual súper práctica, y lo haremos en estos 5 pasos. Muy bien, empecemos por el principio. La primera parada, esta libertad que no se reclamó. Vamos a explorar esa impactante realidad. Miren, esta cronología lo deja muy claro. Primero, la proclamación de emancipación. Luego termina la guerra. Finalmente, se abole legalmente la esclavitud. O sea, en el papel todo estaba listo, pero en la vida real, la libertad no llegó así de fácil. ¿Y por qué? Bueno, una de las razones más tristes es que los antiguos amos simple y sencillamente se aprovecharon. Le ocultaron a la gente su nueva condición legal para que siguieran trabajando para ellos. Pura manipulación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El autor traza un paralelo, ¿y qué paralelo?, entre esa tragedia histórica y una condición espiritual muy común. Lo que él sostiene es que de una forma muy parecida, muchos creyentes, aunque ya han sido declarados libres en Cristo, siguen viviendo como si fueran esclavos del pecado. Siguen atrapados en los mismos hábitos de siempre, en los mismos engaños. Ok, ahora vamos a darle un poco más de estructura a esta idea. Lo haremos con 3 analogías, 3 metáforas muy potentes que el autor saca directamente del libro de Romanos. Entonces, ¿cuál es el punto de partida espiritual según esta perspectiva? Pues, para nada es neutral. Es, de hecho, un estado de completa esclavitud. Una condición donde el pecado nos domina por completo y, por más que intentemos, no podemos escapar por nuestra propia fuerza. Y la primera analogía es bastante sombría, la verdad. Lo que nos dice Romanos 3 es que, antes de la salvación, la cosa está así. Nadie es justo, nadie entiende, nada de lo que hacemos puede satisfacer a Dios. No hay pureza, no hay paz, no hay esperanza, y lo peor, no hay escapatoria. Es literalmente una prisión. Pero luego, ¡boom!, llega la segunda analogía, y es todo lo contrario. Es una proclamación gloriosa. La idea es que la resurrección de Cristo funciona como una proclamación de emancipación universal. Para todos los que creen, el pecador es oficialmente declarado libre. El precio ya se pagó. Y aquí volvemos a la triste realidad, a la tercera analogía, que es la más trágica de todas. Y es que, a pesar de esa proclamación, muchos creyentes siguen pensando y actuando como si nada hubiera cambiado. Se dicen a sí mismos: sigo siendo un esclavo, el pecado todavía me domina, me da vergüenza, pero es que no puedo evitarlo. Viven en esa contradicción. Entonces, ¿dónde encontramos el fundamento para esta libertad? ¿Cuál es el documento legal, por así decirlo? Bueno, el autor lo llama la proclamación de emancipación del creyente y se encuentra en un lugar muy específico. Y ese lugar es el capítulo 6 de Romanos. Este capítulo es clave. Aquí es donde se detallan todas las verdades que necesitamos para vivir en libertad, para dejar de estar bajo el dominio del pecado. Es básicamente nuestro manual de instrucciones para la vida victoriosa. Y de hecho, el capítulo arranca con una pregunta que es demoledora. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Poniéndolo en términos más sencillos, es como preguntar, a ver, si te sacan de un calabozo oscuro y te dicen que eres libre, ¿por qué querrías volver a meterte ahí voluntariamente? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Exacto. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se rompe ese hábito? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica y empezamos a vivir en la libertad que ya nos fue dada? Pues bien, el autor nos da un camino muy claro, basado en Romanos 6, y lo resume en 3 pasos, 3 mandatos. Primero, saber. Segundo, considerar. Y tercero, presentar. Así de simple. Vamos con el primero, saber. ¿Saber qué? Saber que nuestra identidad ha cambiado. Esto es fundamental. Ser bautizado en Cristo significa estar totalmente identificado con Él, con su muerte y su resurrección. La vieja persona, la que era esclava del pecado, esa ya no existe, fue crucificada. Es un hecho, no un sentimiento. El segundo paso es considerar. Y esto es genial. La palabra original en griego es un término de contabilidad, como registrarlo en el libro mayor. Significa que tenemos que tomar esa verdad que ya sabemos y, conscientemente, contarla como un hecho real y firme en nuestra vida. No es algo abstracto, es un dato contable, una realidad en nuestra cuenta. Y como consecuencia lógica de lo que ya sabemos y consideramos cierto, llegamos al tercer paso, presentar. Y aquí hay un doble mandato. Por un lado, una orden negativa. Dejen de presentar su cuerpo al pecado como si fuera un arma para la maldad. Y por otro, la positiva. Preséntense a Dios, como personas que han vuelto de la muerte a la vida. Es una decisión activa, diaria. Ahora, ojo, creeríamos que con esto ya está todo resuelto, ¿verdad? Pero reclamar esta libertad no es el final del camino. De hecho, es el comienzo de una batalla de un tipo muy diferente. Para ilustrar esto, el autor usa una cita increíble de Abraham Lincoln. Él dijo algo como, «Somos como balleneros que por fin hemos arponeado a nuestra gigantesca presa, pero con un solo coletazo nos puede mandar a todos a la eternidad». La idea, que solo porque has declarado la libertad y has arponeado al enemigo, no significa que la lucha haya terminado. De hecho, a veces, ahí es cuando se pone más intensa. Pensemos en la estrategia del viejo amo, del adversario. Legalmente ya no tiene ningún poder sobre nosotros. 0. Entonces, ¿cuál es su única jugada? El engaño. Su único objetivo es mantenernos en la ignorancia de nuestra propia libertad. Y para eso usa sus armas favoritas, la vergüenza, la culpa, el miedo. Todo para que sigamos actuando como si todavía fuéramos sus esclavos. Al final del día, la batalla se reduce a una elección. ¿A qué amo vamos a servir hoy? Podemos operar bajo el sistema del viejo amo, que se rige por el miedo y la culpa, y que solo lleva a la derrota. O podemos elegir deliberadamente vivir bajo el nuevo sistema, el del nuevo amo, que se rige por la gracia, el amor y la libertad, y que nos lleva a la victoria. La decisión es pasar de ser una víctima pasiva a un vencedor activo. Y con esto cerramos. Todo se reduce a esta simple pregunta. Pero no es una pregunta teórica o abstracta. Es una decisión muy personal que se toma cada día. La libertad ya es un hecho consumado. La verdadera pregunta que queda en el aire es, ¿vamos a vivir como si de verdad lo fuera?